Este año, el programa académico de FIL Pensamiento se conforma por alrededor de 30 actividades de temáticas variadas en el área de las ciencias sociales y se llevará a cabo en 3 mesas redondas con la participación de destacados intelectuales, periodistas, politólogos y economistas a quienes agradecemos por su participación. El tema que nos convoca el día de hoy, ¿qué falló? México 1994-2003, surge del título de un ensayo publicado en la revista Nexos, escrito conjuntamente por Luis Felipe López Calva y Santiago Levi, en el que ambos autores analizan las causas por las cuales falló la estrategia del desarrollo de finales de los 80 y principios de los 90 del siglo pasado, que pretendía recuperar la estabilidad macroeconómica perdida en los años 70 para crecer a mayor velocidad, con mayor inclusión social. No obstante, el actual gobierno consideró que esa estrategia falló y ha implementado un nuevo plan, diferente al anterior, a partir de la introducción de cambios trascendentales con iniciativas que en ocasiones se han contrapuesto a las políticas anteriores. A todas y todos, muchas gracias por su estancia en la FIL Guadalajara y su participación en FIL Pensamiento. Dejo en el uso de la palabra a Héctor Aguilar Camín. ¿No? Para algunas palabras de bienvenida, por favor, don Héctor, muchísimas gracias. Seré breve, he terminado, como decía. La razón por la que organizamos este foro en torno a este ensayo es porque de todo lo que publicamos en la revista este año, nos pareció el problema más serio, más estructural, más difícil de resolver y también de explicar y de comprender. Y nos pareció que Santiago Levi y Luis Felipe López Calva pudieron poner junta la complejidad del problema y la dificultad y la trascendencia de no resolverlo. La violencia quizá es el problema de la siguiente elección, voy a decir un lugar común. Este tema de qué falló es el tema central de la siguiente generación. Es la explicación de por qué no hemos conseguido las dos cosas que desde 1990 se propusieron los mexicanos cambiar. Tener mayor crecimiento con mayor inclusión social. Ninguna de esas dos cosas la hemos logrado. Aquí hay una explicación de por qué y de qué es lo que hay que resolver para cambiarlo. Por eso nos parece el tema central que nosotros publicamos en la revista y por eso este foro con ustedes. Muchas gracias por su presencia. Bueno, pues gracias, rector, gracias, Héctor. Me pidieron que les compartiera el hecho de que este ensayo, la versión impresa del número de agosto de la revista Nexos, ya está disponible en abierto, sin contraseña ni nada, en el sitio de Nexos. Y esa versión es una versión más detallada, más larga y con más datos, cuadros, etcétera, gracias a la propensión del autor, de uno de los autores, Santiago Levi, que aquí el culpable se encuentra presente aquí con nosotros, que les encanta meter a los economistas cuadros, números, notas al pie de página, etcétera. Bien, entonces vamos a proceder en el orden siguiente. Primero, José Casar. No voy a presentar a ninguno porque ya están los nombres y todo en el programa. Después Valeria Moy y después Ricardo Becerra. Y si hay tiempo y en efecto se atienen a los tiempos sugeridos, entonces habrá una segunda vuelta de debate o réplica o lo que fuera. Y si no, pues ni modo. Adelante, Pepe. Gracias, Jorge. Sí, esa. Nada más espérate.
Muchas gracias, Jorge. Va a ser difícil atenerse a esos tiempos para tratar de lo que es, como dijo Héctor hace un momento, el problema mayor de la próxima generación, ¿no? Porque es un problema realmente muy complejo que no hemos podido solucionar en 40 años, pero vamos a hacer lo posible, ¿no? Efectivamente, la estrategia iniciada a mediados de los 80 y seguida en los 90 y después, buscaba acelerar el crecimiento del PIB con mayor inclusión social, ¿no? Para ello postulaba que era necesario primero alcanzar la estabilidad macroeconómica. Este tema de alcanzar la estabilidad macroeconómica sí se logró, gracias a la disciplina fiscal, el tipo de cambio flexible, la política monetaria de metas de inflación, la autonomía del Banco de México, etcétera, pero lo segundo no. Sí, el crecimiento más acelerado. ¿Y por qué no? ¿O qué se esperaba más bien? Se esperaba que las reformas y el aumento de la competencia aumentarían la productividad de la economía, ¿sí? Y se esperaba que una mayor acumulación de capital físico y de capital humano lograría incorporar la fuerza de trabajo a actividades de mayor productividad, y mientras tanto la inclusión se iría logrando con programas sociales paralelos para el sector informal, que se iría haciendo más chico a lo largo del tiempo. El resultado fue que, pues, si en la estrategia previa el PIB había crecido al 2.2% anual, en la nueva, pues apenas al 1.1, ¿no? ¿Qué nos dice este importantísimo ensayo, que como siempre en los trabajos que produce Santiago, creo que tienen una enorme ventaja? Sí, que al margen del marco analítico bien elaborado que siempre tiene, Santiago siempre primero mira los números, ¿sí? Y después ve qué explicación analítica les da. Al contrario de lo que hacen muchos economistas, que simplemente leen un libro de texto, ven qué es lo que tendría que haber pasado y ajustan la realidad a los modelos. Santiago no hace esto. A pesar de eso, pues, aquí está Santiago, no me va a dejar mentir, hemos discutido estos temas pues muy ampliamente durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué nos dicen ellos de por qué no crecimos? Que al final es el tema central, ¿no? Nos dicen, y cito, nuestra tasa de inversión superó a la de Canadá y Estados Unidos, pero el crecimiento de nuestra productividad fue negativo, mientras que el de nuestros socios fue positivo. Entonces, pues la cuestión se convierte en determinar cuál fue la causa de la caída lenta pero sistemática de la productividad. Y la respuesta que nos dan ellos se basa en un minucioso, como siempre, muy serio ejercicio basado en los resultados de los censos económicos, a partir de lo cual ellos definen una cosa que llaman, atinadamente me parece, dinámica empresarial disfuncional, que se dio a pesar de la estabilidad macro, las medidas a favor de la competencia y el aumento del capital humano, el aumento de la escolaridad. A final de cuentas nos dicen, y de nuevo cito, 3 fenómenos dominaron. Persistió la informalidad, los esfuerzos para promover la competencia no dieron los resultados esperados y persistió la debilidad del Estado de Derecho. Y el punto central acá, me parece, o al que más énfasis le dan en el trabajo, es la persistencia de la informalidad. Y esta la explican con 2 argumentos. El primero es que el sesgo a favor de la informalidad implícito en la creación de 2 sistemas paralelos de seguridad social y otras políticas públicas terminaron subsidiando al sector informal y inhibiendo el crecimiento del sector formal. A eso se le suma, por el lado del Estado de Derecho, pues la conducta ilegal de algunas empresas cuando contratan asalariados y favorecen la contratación en condiciones de informalidad, ¿no? Por eso no creció la productividad y por tanto la economía, nos dicen, ¿no? Creo que el trabajo acierta sin duda al vincular la baja productividad con la informalidad. Y yo tengo por ahí un cálculo que aparecerá en un artículo próximo, que es que si los informales estuvieran empleados en las mismas condiciones que los trabajadores formales, la productividad promedio agregada de cada trabajador en México sería 76% más alta que la observada. Y el PIB por habitante de México rondaría
el 53% del de Estados Unidos y 75% del promedio del OECD. México sería prácticamente un país desarrollado si hubiéramos acabado, si los informales tuvieran la misma productividad que los formales. Ahora, ¿qué nos dicen ellos? ¿Cuál es la causa principal? ¿Sí? ¿Es realmente la causa principal del estancamiento y la persistencia de la informalidad? ¿Es realmente esta dinámica empresarial funcional? Yo creo que en parte sí, pero no alcanza esa explicación. ¿Sí? ¿Y por qué digo esto? Primero, por cómo caracterizan nuestros autores la informalidad. El análisis que ellos nos presentan se basa en los censos económicos que captan los establecimientos fijos de todos los tamaños en manufactura, servicios y comercio. Estos, para no entrar en los detalles, representan unos 11 millones de trabajadores, 11.3 aproximadamente. Esto es consistente, grosso modo, con la información que publica el INEGI sobre economía formal e informal. ¿Sí? Ahí se registran efectivamente 5.3 millones de trabajadores remunerados en establecimientos del sector informal y otros casi 7 millones de trabajadores que son informales dentro del sector formal, incluido el gobierno, o sea, gente que trabaja en condiciones informales dentro de empresas formales. ¿Sí? Pero el problema con esto, y para ese grupo dan una explicación realmente muy, vamos, que no viene al caso repetir aquí, pero que es muy, muy sólida, ¿no? Pero el total de trabajadores en la economía informal es de 32 millones de personas, 31.8 en el 2022, de manera que frente a los que ellos nos presentan, quedan 19,5 que no entran en este análisis. ¿Sí? Es el 61% del total de las ocupaciones informales y 1/3 de la ocupación total en el país. ¿Quiénes son esos 19 millones que no entran? Son trabajadores informales por cuenta propia, incluidos 1,5 millones de trabajadores agrícolas de subsistencia, 1.3 millones que la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, llama empleadores informales, pero que en realidad son trabajadores por cuenta propia que se auxilian de alguien, 2.3 millones de trabajadores no remunerados, simplemente no remunerados, 2.2 de trabajadoras domésticas, y 2.6 millones de trabajadores subordinados y remunerados informales en el ámbito agropecuario. Ahora, esta masa de 19 millones de trabajadores, ¿los podemos considerar como parte o como empresarios que sobreviven en condiciones de baja productividad e ingreso debido al distorsionado entorno regulatorio y que en ausencia de estas distorsiones, que es lo que van a proponer al final del trabajo, serían más productivos? O bien debemos considerarlos como personas que en ausencia de un seguro de desempleo y otras redes de protección social se ganan la vida, a veces sin remuneración, pero participando en el trabajo y el consumo del hogar, mediante el comercio en vía pública, prestando servicios individuales a familias de mayores recursos o alguna empresa formal o informal. ¿Sí? Yo me inclino por esta segunda hipótesis, ¿sí? O sea, son gente que ha quedado al margen del desarrollo capitalista del país. Entonces, incluso aceptando, aunque no concedamos el argumento de Santiago y de López Calva sobre las empresas informales, quedan estos otros 19 millones, que son informales, no por decisiones ni por dinámicas disfuncionales de los empresarios, sino porque simplemente su fuerza de trabajo excede la capacidad de absorción de una economía que crece con pasmosa lentitud y por eso están en ocupaciones poco productivas, en estrategias de sobrevivencia más que en ocupaciones económicas. Entonces, esto me lleva a que se puede plantear el tema al revés. La productividad agregada, insisto, agregada, no crece porque el PIB no crece. Si incorporáramos a todos estos, a empresas capitalistas, la productividad sería muchísimo más alta. Entonces, ¿por qué no crece el producto? ¿Sí? Pues yo diría que por falta de acumulación de capital, por falta de inversión, porque no hay suficiente capital para emplear a todos. Recordemos lo que cité al principio. Santiago y López Calva desechan esta hipótesis, nos dicen nuestra inversión fue mayor que la de Estados Unidos y allá la productividad sí creció. Sobre esto, 3 puntos. Primero,
Si tomamos la inversión como hacen en el trabajo, como porcentaje de la demanda total y no como porcentaje del PIB, la inversión en México es menor que en Estados Unidos. Y yo creo que lo que importa es el porcentaje de la inversión frente a la disponibilidad de bienes que tiene la economía y no frente a lo que produce la economía, ¿sí? Porque de otra manera estamos distorsionando en contra de economías más abiertas como es la nuestra. Segundo, vean ahí la gráfica, esta gráfica 1A y 1B. No sé si todos la alcanzan a ver, pero básicamente lo que tenemos es que claramente las líneas verticales corresponden a 1981. ¿Sí? Claramente, y el primer año es 1950 y el último es 2017. Claramente cuando dejó de crecer a la derecha la cantidad de capital en la economía por persona ocupada, la producción por persona ocupada dejó de crecer. ¿Sí? Entonces, por eso digo que, siendo interesante e importante el argumento de la disfuncional dinámica empresarial, hay un elemento vinculado a la inversión que merece más atención, ¿no? Y si ponen la siguiente gráfica, por favor. Había otra gráfica, ahí está. Vean lo que pasa, bueno, ahí no está la línea vertical, pero la caída esa violenta que ven en medio de la gráfica, de nuevo es el paso de 81 a 82. ¿Sí? Como pueden ver, esto de nuevo es del 50 al 81 y del 82, o sea, la parte de arriba, y del 82 al 2017. Como ven, del 50 al 81, el acervo de capital, la capacidad productiva de la economía, crecía entre el 6 y el 9%. Y después, del 82 en adelante, crece entre el 2 y el 3%. ¿Sí? Entonces, creo que este es un elemento que hay que tomar en cuenta para este tema, ¿no? Un segundo problema que diría yo con el diagnóstico de por qué no hemos crecido, que es esta idea que tenemos muchos economistas de que la política macroeconómica ya hizo su trabajo. La política macroeconómica estabilizó la economía y ya con eso, en fin, todo lo que podemos buscar son causas del bajo crecimiento en otro lado. Sí, efectivamente se logró la estabilidad y esto es un logro mayor de la estrategia de los 90 para acá, pero la forma en que se hizo frenó el crecimiento. Entre 95 y 2022, ¿sí? Y en 95 cuando ya después de la crisis de diciembre, hay 112 trimestres. En 43 de ellos estuvimos por debajo de niveles de actividad que ya habíamos alcanzado antes. Hubo sin duda crisis externas que nos obligaron a frenar el crecimiento y demás, pero la recuperación del nivel previo, ¿sí? Que nos llevó a que en 43 de estos 43 son casi 4 años completos. No, ¿qué 4 años? Son 11 años completos, perdón. El tipo de política fiscal y monetaria que hicimos, que no fue contracíclica, hizo que no regresáramos con la velocidad que en principio podríamos haber vuelto a los niveles que ya habíamos alcanzado antes. Y a la hora que sacamos el promedio, eso baja el promedio terriblemente, ¿no? Entonces, una política fiscal contracíclica y una política monetaria que hubiera evitado la tendencia recurrente a la sobrevaluación, creo que hubiera reducido, no quiero decir que los hubiera eliminado, pero creo que la política macro podía haber reducido el número de trimestres que estuvimos por debajo de la plena utilización de los recursos, ¿no? Después, Santiago y el doctor López Calva nos platican de la estrategia 3, ¿qué cambió con este gobierno? Yo coincido con el diagnóstico de ellos sobre la estrategia y cito, las similitudes estructurales con la estrategia 2, o sea, la estrategia, comillas, neoliberal, son mucho más importantes que las diferencias, cierro comillas, a pesar de las diferencias positivas a las que ellos señalan, yo añadiría la política salarial, y a pesar de las diferencias negativas. Y coincido también con el pronóstico. La estrategia 3, la de la cuarta transformación, al igual que la previa, será incapaz de generar
crecimiento con inclusión social. Y entonces se preguntan qué sigue, cómo superar el fracaso. Ellos se centran, obviamente en consonancia con su argumento previo, en la idea de romper esta dinámica empresarial disfuncional que favorece al sector informal y atenta contra la expansión del sector formal. ¿Sí? Y dicen, de nuevo cito, el mejor lugar para empezar es una reforma tributaria, laboral y social para eliminar la segmentación de la seguridad social y ampliar y mejorar sus beneficios, y para reducir los obstáculos a las empresas para generar más empleos productivos y mejor, para generar empleos más productivos y mejor remunerados. De nuevo coincido, está bien empezar por ahí, ¿sí? Y creo que esta estrategia, esta propuesta tendría sobre todo mucho impacto sobre la parte de inclusión social, pero creo que no alcanza por sí sola para levantar la inversión, para elevar el coeficiente de acumulación en el país, ¿no? Aplaudo el llamado que hacen al final también a hacer una reforma fiscal, y de nuevo cito, es imposible construir el estado de bienestar que necesita México para crecer con inclusión social sin un aumento en la carga tributaria, ¿sí? En suma, ahora sí ya terminé. En suma, lo que creo es que es un trabajo muy importante que propone reformas muy útiles, ¿sí? Pero sobre todo para el tema de inclusión, pero creo que no alcanzan, ¿sí? Una nueva estrategia de desarrollo tiene que tener como propósito central y tarea prioritaria la recuperación de la tasa de inversión y con ella el crecimiento del PIB, para meter a estas gentes del sector informal al sector formal. Y creo que hacer lo que ellos proponen no alcanza para ampliar el sector formal al ritmo requerido. Esto requeriría, entre otras cosas, replantear el esquema de política macroeconómica que hemos seguido y que siguió también el gobierno de López Obrador, y ampliar el espacio fiscal para la inversión pública en infraestructura que haga rentable la inversión privada, sobre todo en el sector sur del país, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Pepe. Valeria, por favor. Gracias, Jorge. Yo pensé que eran 7 minutos, ¿o cómo era? ¿7 por 2? ¿7 por 3? 20 por 3, sí. Bueno, afortunadamente hay un relojito en el teléfono, vamos a ponerlo. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por dedicar su sábado a discutir políticas económicas del país, que no es trivial, y sobre todo gracias a Santiago Levi y a Luis Felipe López Calva por poner los puntos sobre las is y tratar de contribuir a explicar cosas bien complejas de este país que pues simplemente no logramos entender, ¿no? Creo que el ensayo, que por cierto hay como una especie de 2 versiones, ¿no? La versión larga y la versión corta. Yo sugiero ampliamente que lean la versión larga, porque sí da mucho más contexto y mucho más marco analítico, que me parece que es muy necesario y muy importante para entender lo que está pasando en México. Después de leer este artículo en unas cuantas ocasiones, de platicar con Santiago al respecto, de volverlo a leer, de volver a visitar el libro previo de Esfuerzos Mal Recompensados, parece que el problema de México no es económico, tampoco es de finanzas públicas, no es de estabilidad macroeconómica, no es de tipo de cambio. Si me apuran, tampoco es de combate a la pobreza. Ojo, no estoy diciendo que la pobreza no es un problema, sino que el problema no es de combate a la pobreza. No es casi estirando un poquito la liga tampoco de educación ni de formación de capital humano. Y entonces dices, bueno, entonces ¿de qué es? ¿Dónde está el problema? Porque nos la pasamos tratando de aplicar respuestas o de aplicar medidas de finanzas públicas, viendo el presupuesto, viendo cuánto le dedicamos aquí y allá. No es tampoco de educación, pues si nos la pasamos redescubriendo el sistema educativo cada 6 años. Y lo que concluyen Santiago Levi y Luis Felipe López Calva es que es un problema de arquitectura. El problema de México es un problema de arquitectura, pero de arquitectura institucional.
Entonces, si tú le dedicas muchos recursos a combatir la pobreza, no sé, mediante, por ejemplo, porque de que se han implementado un montón de cosas, básicamente todas en forma de programas de transferencias. Si tú aplicas programas de transferencias a un sistema, a un edificio que está mal arquitectónicamente hablando, pues de nada sirven tus programas de transferencias. Y cuando vemos los datos de pobreza, solo viendo datos de pobreza, y vemos cómo ha evolucionado la pobreza en los últimos años, desde 1994 que empezaron a institucionalizarse con mucha claridad los programas de transferencias, no vemos ninguna disminución en la pobreza. Hay algunas subiditas, unas bajadas, pero que responden esos movimientos en la pobreza en particular a condiciones macroeconómicas. Entonces vemos el incremento en la pobreza con el choque del 94, vemos el incremento en la pobreza con el choque del 2009, vemos el incremento en la pobreza con el choque del 2020, vemos la disminución en la pobreza con la recuperación post-2020, ¿no? Post-COVID. ¿Y los programas de transferencias? O sea, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo si los datos están ahí y nos lo dejan ver con mucha claridad? A lo mejor ese no es el problema. Cuando platiqué con Santiago en un podcast sobre este ensayo, dijo una frase que a mí se me quedó marcada. El modelo laboral que tenemos en México, que por cierto no nos lo impuso nadie, lo decidimos nosotros, porque de repente pensamos que llegamos a este país, que alguien nos lo impuso, que los marcianos nos dejaron estas regulaciones y estas diferencias entre formalidad e informalidad, y pues no, la verdad es que son nuestras, nosotros lo hemos ido diseñando y cada equivocación no le corresponde a nadie más que a nosotros hacernos responsables de ella y resolverla. Pues hemos roto el mercado laboral, tenemos un mercado laboral completamente roto. Suena más elegante decir un mercado dual, ¿no? Tenemos un mercado laboral dual, eso suena más padre. En realidad es que tenemos un mercado laboral roto donde tenemos trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Los trabajadores de primera son los trabajadores formales, también suena mucho mejor decir trabajadores formales que decir trabajadores de primera, y los trabajadores de segunda son los trabajadores informales. Hay quien piensa por ahí que la informalidad no es un tema. Y quizás no es un tema, o parece no ser un tema, porque ya nos acostumbramos a vivir con ella, porque la vemos todo el tiempo, incluso en el ensayo se muestra cómo los trabajadores, con los datos que están ahí disponibles, los trabajadores, incluso los más formales, están únicamente 46% del tiempo en la formalidad. Entonces, no es que haya un grupo de estos son los formales y estos son los informales, todos somos formales e informales en algún momento de la vida, vamos transitando entre la formalidad y la informalidad. Y eso sucede porque tenemos mal desarrollada la arquitectura institucional. Los cimientos del mercado laboral están mal diseñados de nuevo por nosotros. ¿Cómo podemos reconstruir un edificio que tiene mal los cimientos? Los cimientos, no las ventanas, ni el techo, ni la pintura. ¿Cómo corriges un edificio cuyos cimientos construiste mal? Que eso es lo que está pasando, porque le puedes pintar las ventanas, esos son los programas de transferencias. Puedes hacer que el mantenimiento se pague todos los meses, muy bien, esos son finanzas públicas sanas. Pero si la arquitectura de los cimientos de ese edificio no está bien, ese edificio se va a caer. ¿Y cómo lo arreglas? Pues no lo arreglas. La verdad es que lo único que queda, y esto a mí, ya sé que suena un poco apocalíptico, pero no lo es, porque esa es la salida. Lo único que queda es, tenemos que reconstruir el edificio. Así como nosotros lo construimos mal, nosotros podemos volver a replantear el mercado laboral y podemos volver a hacer un mercado laboral donde no haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda, donde tengamos un sistema de seguridad social que no esté vinculado a la condición o al estatus laboral de las personas y entonces no rompamos este mercado en pedacitos. Y entonces no nos alegremos muchísimo de que va a subir el salario mínimo. Sí, pero ¿qué crees? El 55% de la población ocupada es informal. Entonces, pues, ¿cuál salario mínimo? ¿Qué importa? Oye, pero ya vamos a tener 6 días más de vacaciones. ¡Qué maravilla! ¿Pero qué crees? El 55% es informal. Da igual las días de vacaciones. Oye, pero el salario real ha subido 6.3%. Sí, reportado por el IMSS. Esos son los trabajadores formales. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer todo eso
si no replanteamos los cimientos de este edificio que es México. 7 minutos. Me apantallaste, ¿eh? ¡Qué bárbara! La capacidad de síntesis y la brevedad se aplaude y podríamos encontrar explicaciones al respecto. Ricardo. Buenas tardes a todos. Por razones de tiempo voy a resumir el importante, nutritivo planteamiento de Santiago Levy y López Calva en algunos bullets lapidarios para hacerlos entender con el público. En los años 80, dicen ellos, del siglo pasado, México cambió radicalmente sus políticas de desarrollo económico de manera desesperada. Quería recuperar su estabilidad perdida. En los 80 y en los primeros 90 tuvo que poner freno a la inflación, tuvo que renegociar la agobiante deuda externa y tuvo que replantear su arreglo distributivo interior. Luego del cataclismo de 1994, México se volvió un país más estable. El petróleo fue perdiendo peso en sus cuentas generales y en su lugar se instaló una inmensa línea de fabricación y manufactura como nunca habíamos tenido. La idea era que al liberalizar, al disminuir el papel del Estado en la economía, desplegando una reforma aquí y otra reforma allá, el crecimiento llegaría naturalmente, impulsado por las fuerzas del mercado. Acompañando esa obra, se instauraron programas contra la pobreza que intentaron paliar el continente de perdedores del cambio estructural. Las políticas de salud, educación, hicieron que la esperanza de vida creciera en 6 años y que la escolaridad del mexicano alcanzara 10 años en promedio para 2018. Llegó un cúmulo de inversiones y de estructuras de exportación norteamericanas en un tiempo y monto que rebasó cualquier experimento similar en América Latina. Resultado, México creció a menos de la mitad de las décadas del desarrollo estabilizador, la estrategia 1, bautizada así por nuestros autores. La desigualdad se acentuó y el salario promedio no aumentó. Este es el centro de la preocupación del ensayo de Levy y López Calva. Pese a todos los cambios, las nuevas condiciones, las reformas estructurales, la productividad general no creció. ¿Por qué? Surgió una economía globalizada, pero al lado, abajo del trópico de Cáncer, pervivió poca competencia económica, la economía informal y un Estado de Derecho endeble. En resumidas cuentas, con esto trato de cerrar lo que dice López Calva y Levy, la informalidad es el principal enemigo de la productividad y del crecimiento. Es lo que explica el estancamiento económico de 2 generaciones. De 2 generaciones. Creo que nadie en esta conversación y en las que siguen puede negar el inmenso problema que representa la informalidad, pero creo que sobreviven todavía supuestos errados en la visión de nuestros autores que impiden la autocrítica cabal que ellos mismos buscan. No voy a hablar de la caída de la inversión total, pública y privada, que ya dijo el doctor Casar, en nuestro país durante casi 40 años, sino de los patrones de distribución y concentración del ingreso como causas de bajo crecimiento y, por tanto, de la informalidad misma. Quiero decir, la manera en que hemos distribuido la riqueza creada es un factor cocausal del bajo crecimiento. Y gran parte del problema descrito por Levy y López Calva se explica por esta razón, por la concentración y la mala distribución del ingreso. No es este el lugar para ofrecer los números y los modelos que respaldan esta afirmación, ni voy a recurrir a la fórmula de Piketty para mostrarlo históricamente, pero creo que en este escenario es más eficaz ilustrarlo con las imágenes de la economía real mexicana. Ejemplo, la actividad que genera esa enorme unidad económica que llamamos World Trade Center en la Ciudad de México y que produce al mismo tiempo una economía de servicios a su alrededor, es muy elocuente. Según el DENUE del INEGI,
se desarrollan cerca de 200 establecimientos formales solo en su cinturón más cercano, a una cuadra. Pero desde la primera hora de la mañana se disponen más de 100 puestos de vendedores informales con una oferta variada. ¿Por qué? Porque los salarios de una gran cantidad de trabajadores que laboran al interior del edificio de 50 pisos no les alcanza, por ejemplo, para financiar una comida en el establecimiento formal, una comida corrida. Por supuesto, hay empleados que lo pueden pagar y ellos sostienen la otra economía, la de los establecidos. Pero lo que me importa señalar es que la gran segmentación que Levy y López Calva señalan, tiene su origen en la pequeñísima oferta, en la demanda deprimida de unos salarios que han permanecido artificialmente bajos durante toda la Estrategia 2 y desde 1985, es decir, desde antes. Digo artificialmente porque una parte crucial de la Estrategia 2 consistió precisamente en anclar los salarios en un momento de hiperinflación en los años 80. Y qué bueno que así se hizo, ¿no? Pero dicho anclaje de los salarios se prolongó a lo largo de los años y de las décadas buscando otros objetivos: atraer inversiones, dada la mano de obra barata, y contener los precios. No es casual que el principal opositor al alza del salario mínimo durante décadas haya sido el totémico gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. Esa política empobreció permanentemente a los trabajadores formales, pues el salario mínimo que se pagaba todavía en 2018 no alcanzaba ni para adquirir 2 canastas básicas alimentarias por una jornada de tiempo completo. Y más, los bajos salarios son un factor principal, motivo y resorte del intenso tráfico entre la economía formal y la economía informal, que detectan nuestros autores en su ensayo, o dicho de otro modo, la miseria de la economía informal responde y corresponde a la miseria de la economía formal. De modo que una de las palancas para retener en la economía formal a las personas debería ser, y de hecho lo es, una política de recuperación salarial, a mi modo de ver, un nudo ciego de la Estrategia 2. Y aquí llegamos a la famosa serpiente que se muerde la cola, ¿no? Sin aumento de la productividad es imposible el alza salarial, se dice. Yo creo que este es uno de los principales tópicos a revisar en la concepción todavía dominante de la economía, no solo en México. Hay evidencia empírica abundante y una producción teórica muy amplia que demuestra que no siempre es así, pero me parece que lo que ha vivido México en el último lustro, alzas significativas en los salarios mínimos cada año, no solo no produjeron ninguna de las plagas bíblicas que vaticinaba el mainstream, sino que es el hecho principal que explica el aumento de los ingresos y la salida de la pobreza, según Coneval y el INEGI, de 5.1 millones de mexicanos en estos 5 años. No quiero causar una falsa impresión, por cierto. Es muy difícil que ustedes escuchen de mí halago alguno al gobierno de López Obrador. Pero mi necedad no llega tanto como para no reconocer que este es uno de los pocos aciertos del presente sexenio y que ofrece todo un campo de política económica para la Estrategia 4, rehabilitar la política salarial. Y termino. El mensaje esencial de la Estrategia 4, a mi modo de ver, es que nadie en México puede seguir siendo pobre si trabaja duro y honestamente. Es decir, que el trabajo formal es la vía para escapar de la miseria. Este es el mensaje central
que marcaría una enorme diferencia con los modelos fallidos de las últimas 3 décadas. Fortalecer la economía formal pasa por fortalecer el ingreso de quienes trabajan en ella. No será fruto de la concepción de la sociedad de mercado, sino producto del acuerdo de una sociedad contractual y dialogante. En resumidas cuentas, fruto de un nuevo acuerdo entre capitalismo y democracia. La estrategia 4, digo yo, necesita echarle una buena manita a la invisible. Gracias. Pues muchas gracias, José, Valeria, Ricardo. Hemos llegado a la hora en que todos tenemos que salirnos de aquí para que lleguen los que siguen. Sí, bueno. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias a todos y un aplauso para los ponentes. Deberías haber sido arquitecto. Y no lo hemos visto. Y luego no. Así de hermoso. Es que me